Bienvenidos al vídeo creado para mostrar el funcionamiento de esta hoja de cálculo de condiciones de confort perteneciente al curso de suelo radiante y realizado sobre la hoja de cálculo que reciben los participantes del mismo. El objetivo de este vídeo es mostrarles cómo calcular las condiciones de confort y el número de personas descontentas en un determinado ambiente térmico y cómo aplicar de forma práctica la norma UNE en ISO 7730 para, desde conocidos la sensación térmica de un ambiente, determinar el porcentaje de personas descontentas y, particularizado en el suelo radiante, a partir de la temperatura del pavimento de un suelo, obtener el porcentaje de personas descontentas, así como el flujo térmico emitido por el mismo. Al finalizar este vídeo, pues usted tendrá una visión global de cómo, en función de la temperatura del suelo, varía el flujo de calor. A más temperatura, mayor flujo de calor, y a mayor temperatura va aumentando el porcentaje de personas descontentas, de tal manera que podrá determinar el flujo de calor emitido por un suelo radiante para satisfacer un determinado porcentaje de personas descontentas. Comencemos. Hacemos clic sobre este icono. Esta hoja de cálculo tiene dos partes. La parte superior, cálculos de suelo radiante, que es la parte, dijéramos, más interesante de la misma. Cálculos de suelo radiante según la norma UNE en ISO 7730, norma UNE que utiliza el reglamento de instalaciones térmicas para definir las condiciones de confort de una instalación, por ejemplo, de un suelo radiante. Y luego en la parte de abajo, un cálculo general del porcentaje de personas descontentas en función de la sensación térmica, también en función de la norma UNE en ISO 7730. Comenzaremos por esta parte inferior. Existe una escala de sensación térmica que se mide en 3 valores positivos, 3 negativos y 1 neutro. Una sensación térmica de 0 equivale a una sensación neutra. En un ambiente térmico ideal, donde la sensación térmica es óptima, el PMV, la sensación térmica, es de neutralidad, existe, como observamos, un porcentaje de personas insatisfechas de un 5%. No se puede obtener un ambiente térmico diseñado en general para un 100% de personas conformes. Siempre habrá un porcentaje de personas descontentas. Según la norma UNE en ISO 7730, este ambiente tendrá una calidad ambiental A. La escala de sensación térmica toma 3 valores positivos hacia sensaciones de calor y 3 negativos, -1, -2, -3, hacia sensaciones de frío. Por ejemplo, si tuviéramos una sensación térmica de más 0,6, sería una sensación térmica de ligeramente calurosa, y ya tendríamos un porcentaje de personas descontentas del 12,5%. Conforme las personas percibimos una sensación de calor o frío mayor, el porcentaje de personas descontentas aumenta. Si, por ejemplo, la sensación térmica fuera de 1,2, seguiría siendo ligeramente calurosa, pero ya habría un 35% de personas descontentas. Si la sensación de calor aumenta, sensación 2, sensación calurosa, sensación térmica que tendría la mayoría de las personas, el porcentaje de personas descontentas aumenta hasta un 76,8. Existen 3 calidades del ambiente térmico, A, B y C. La calidad A es la que proporciona un porcentaje de hasta un máximo de un 6% de personas descontentas, B hasta un 10%, C hasta un 15%. Por encima de C no está definida esa calidad de ambiente térmico como para las personas. Así, por ejemplo, si tenemos una sensación térmica de menos 0,4, es una sensación casi neutra, con un porcentaje de insatisfechos del 8,3%, y ese sería un ambiente térmico de calidad B.
Si la sensación está más cercana a la neutralidad, por ejemplo, menos 0,2, sensación neutra, porcentaje de personas insatisfechas 5,8, calidad A. Bien, centrémonos en la parte que nos interesa más en un suelo radiante. Cálculos de un suelo radiante según la norma UNE 7730. Dos variables, temperatura del suelo, temperatura ambiente. Temperatura del suelo, temperatura superficial del suelo radiante, temperatura ambiente, la temperatura seca del ambiente. Si, por ejemplo, en estas condiciones tenemos un suelo a 25 grados y un ambiente a 20 grados, tenemos, por un lado, un porcentaje de personas descontentas de un 6%, un valor bajo, un valor óptimo, una calidad de esta variable de confort, calidad A. Y el flujo de calor que emite ese suelo radiante en vatios por metro cuadrado son 54 vatios por metro cuadrado. Si aumentamos la temperatura del suelo, en vez de 25 pongamos 26 grados, validamos, observamos que el porcentaje de personas descontentas, vamos hacia atrás, pasa de un 6 a un 6,8 y la calidad del ambiente pasa de A a un ambiente, a un confort referido a esta variable calidad B. Eso sí, el flujo de calor emitido pasa de 54 a 64,8 vatios por metro cuadrado. Pues entonces hay que aumentar la temperatura del suelo para obtener más cantidad de energía, más vatios por metro cuadrado, más flujo de calor. Por ejemplo, podemos aumentar a 27 grados y pasamos de 64,8 a 75 vatios por metro cuadrado. Por contra, observamos, vamos un momentito hacia atrás y hacia adelante, que pasamos en el porcentaje de personas descontentas de un 6,8 a un 8,2. Aún no es un buen ambiente térmico en cuanto a la temperatura del suelo, pues tenemos una calidad térmica tipo B, calidad de ese ambiente, de esta variable B. Si el suelo lo aumentamos de temperatura, aumentaremos el flujo de calor, pero también observamos que aumenta el porcentaje de personas disconformes con este ambiente térmico. Pasamos de 27 a 28, el flujo de calor pasa de 75,6 a 86,4. Entonces, cuando queramos emitir una mayor cantidad de calor, un mayor flujo térmico, simplemente hay que ir aumentando la temperatura del suelo, lógicamente, aumentando la temperatura de impulsión del agua. Al aumentar a 28 grados, el porcentaje de personas descontentas ha pasado de un 8,2 a un 10%. Estamos en el límite de la calidad B. Si aumentamos la temperatura del suelo de 28, por ejemplo, a 28,5 grados, el flujo de calor sigue aumentando de 86,4 a 91,8 y ya el porcentaje de personas descontentas 11 en función de esta variable, calidad de este suelo, de esta temperatura superficial, calidad C, de peor calidad. Si seguimos aumentando la temperatura del suelo, por ejemplo 29 grados Celsius, el flujo de calor aumenta, pero el porcentaje de personas descontentas ya está en el 12,1%. Y ya cualquier ligera variación, por ejemplo 29,1, vemos que el porcentaje de personas descontentas incluso ya alcanza 13%, 30 grados, 14%. Entonces, la norma UNEEN 1264 nos recomienda una temperatura del suelo de 29 grados para tener un porcentaje de personas descontentas entre el 10 y el 15%, que es lo que quiere el reglamento de instalaciones térmicas. Condiciones que se deben de dar dentro de la zona ocupada. Podemos aumentar el flujo de calor, pero en las zonas no ocupadas por las personas, por ejemplo, en las cercanías de las paredes o de los ventanales. Entonces, en la zona de 1 metro del cerramiento vertical de un ventanal hacia el interior de la habitación podemos tener una temperatura superficial, una temperatura de hasta 35 grados,
que nos permite tener un flujo de calor en esas zonas de, en vez de 97,2, de 162 vatios por metro cuadrado. Entonces, cuando en una estancia necesitemos un flujo de calor mayor del que nos emite todo el suelo radiante, podemos aumentar la densidad de flujo y la temperatura del suelo, pero fuera de la zona ocupada por las personas, básicamente en las cercanías de las ventanas, de las paredes exteriores con suelo o ventana exterior. Bien, espero que haya sido de ayuda este vídeo para comprender los conceptos físicos y de confort de un suelo radiante. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.